Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DC LATAM, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia latinoamericana. Este es un espacio donde la ciencia deja de ser lejana y se convierte en algo que todos podemos entender y disfrutar. En cada episodio te acercaremos a los descubrimientos que transforman nuestro mundo, conectando a la comunidad científica, académica y a cualquier persona interesada en explorar cómo la ciencia está presente en nuestra vida diaria. Episodio 7. Accesibilidad para personas mayores a tecnologías que apoyan su medicación mediante bots, retos y oportunidades. Presentado por doctora Carla Isabel Velázquez Victorica y doctor Marco Antonio Montoya Alcaraz. Invitada especial, doctora Marcela Rodríguez Urrea. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy me acompaña el doctor Marco Antonio Montoya y juntos tendremos el gusto de conversar con la doctora Marcela Rodríguez, profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UABC. Hoy hablaremos de un proyecto que toca un tema tan cotidiano como también profundo: cómo ayudar a las personas mayores a manejar su medicación de forma segura y accesible a través de tecnologías basadas en bots. Detrás de esta idea hay investigación, creatividad y un montón de retos, incluyendo, claro, una pandemia que obligó a replantear métodos y apoyarse en nuevas herramientas, pero también una mirada humana que busca hacer la vida un poco más sencilla. Y como si fuera poco, este trabajo dio pie a un libro de divulgación dirigido a niñas y a niñas, donde la ciencia se cuenta con sencillez y encanto. Con esta perspectiva en mente, damos la bienvenida a la doctora Marcela para conocer la historia completa. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Claro, y vale la pena decir que este proyecto no solo aborda un problema real, sino que lo hace con una sensibilidad admirable. A veces pensamos que la tecnología avance por inercia, pero también tenemos que ver cómo puede adaptarse para acompañar a quienes más lo necesitan. Así es que vamos a entrar de lleno en la conversación. Escuchamos la reseña de nuestra invitada, cuya trayectoria todavía le da más sentido a este esfuerzo. A toda nuestra audiencia les decimos que se queden con nosotros y nos acompañen en este episodio tan interesante. La doctora Marcela Rodríguez Urrea es catedrática de la Facultad de Ingeniería de la UABC desde 1997. Cuenta con un doctorado en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada y es ingeniera en computación por la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Recibió el Premio Núñez 2023 en Innovación en la Práctica Docente, Región Noroeste, y el Premio al Mérito Académico 2015 en Ciencias de Ingeniería y Tecnología, otorgado por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con alrededor de 90 artículos arbitrados y una patente. Ha sido responsable técnico de proyectos financiados por CONACYT, ahora CECITI, y ponente invitada en diversos congresos. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación del 2014 al 2018, tesorera de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora del 2012 al 2017 y miembro regular de la Asociación Mexicana de Computación desde el 2012. Hoy ponemos sobre la mesa un tema que, aunque suele pasar desapercibido, es crucial en la vida diaria de miles de personas. El manejo adecuado de la medicación de las personas mayores y cómo la tecnología puede convertirse en una aliada real. Exploraremos un proyecto que combina ciencia, empatía y un diseño pensado con los pies en la tierra, donde los bots no solo son una moda, sino una herramienta accesible para mejorar la calidad de vida. En el camino, este trabajo enfrentó retos inesperados, incluida una pandemia que obligó al ingenio, la flexibilidad y terminó dando vida a un libro de divulgación para niñas y niños que acerca esta historia al futuro que queremos construir. Con este panorama, damos paso a la conversación con la doctora Marcela para conocer cuáles fueron los retos y oportunidades que hay detrás de esta iniciativa. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bienvenida, Marcela. Cuando escucho a Marco decir sobre el libro de divulgación para niños y niñas, me encanta. Me interesa mucho que nos platiques un poco de eso más adelante. Pero bueno, primero
vamos a iniciar. Yo te preguntaría, Marcela, cuéntanos un poco de tu trayectoria, todo el desarrollo académico, de investigación, para conocerte un poquito mejor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, yo estudié en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el doctorado, y ahí tuve la oportunidad, aunque ya estaba trabajando en un área que ahorita les voy a platicar, que se llama computación ubicua, y que el proyecto que vamos a presentar aquí se contextualiza en esa área de computación ubicua. Mi área realmente, mi dominio de estudio no era el adulto mayor, sino que era aspectos de salud. Y estando ahí en el doctorado, un poquito me desvié de la tesis, así escondiéndome un poco de mi asesor y un poco con su apoyo, porque surge una convocatoria de concurso de diseño en interacción humano-computadora para un congreso internacional muy importante en el área de interacción humano-computadora. Y la convocatoria específicamente es diseñar una tecnología que no esté basada en robots en ese tiempo, en robots, el típico robot compañero, que fuera dirigida a adultos mayores que viven aspectos de soledad. Y esa era la convocatoria en ese momento. Era exclusivamente de diseño para estudiantes en ese momento. Eso fue alrededor del 2004-2005. Quiere decir que tengo alrededor de 20 años estudiando tecnologías para adultos mayores en diferentes contextos. Y a partir de esa convocatoria nos reunimos un grupo de compañeros, algunos de ahí mismo del CICESE, y un colega que estaba compañero en ese tiempo, estudiante también de doctorado, que estaba estudiando en Irvine, California. Él era etnógrafo, básicamente de interacción humano-computador, y nosotros éramos más los tecnólogos, ¿no? Los que desarrollábamos y diseñábamos tecnología. Entonces vimos la convocatoria y el etnógrafo, que es el que estudia el contexto social, dice, pues abordemos el problema de migración, adultos mayores que están aquí en México solos, que dejan de ver a sus hijos jóvenes que migran a Estados Unidos. En el 2004-2005 no estaba la tecnología como estaba tan accesible ahorita, porque muy fácilmente ahorita podemos comprar una tableta. De este momento la accesibilidad que tiene ya integrada es muy diferente a lo que existía en ese momento en cuanto a teléfonos celulares y tecnologías en general, incluso el Facebook, no había permeado como ahorita. Entonces tomamos eso como proyecto y empezamos ahí. Y es un proyecto que no he dejado hasta el momento y de diferentes formas, pues nos lo hemos ido enriqueciendo con colaboraciones externas, con sociedades, con el Instituto Nacional de Geriatría, con quien también trabajamos, y ahorita voy a platicar más adelante un poquito de eso. Bueno, así fue mi trayectoria en este proyecto en particular, donde, digo, no fue ni mi tesis de doctorado, ni nada que ver, pero es un proyecto muy bonito que me gustó para tomarlo como mi nuevo proyecto, ¿no? O sea, porque también uno cuando termina un doctorado tiene que tener sus propias ideas y sus propios proyectos. Entonces, este fue mi proyecto, digamos, y no lo he soltado y pues, siempre va a haber adultos mayores y los problemas cambian, ¿no? Así como cambia la tecnología, van cambiando también los problemas, ¿no? Que tiene tanto el adulto mayor de hace 20 años al que tiene ahorita, definitivamente no es el mismo. Incluso dentro de 20 años que vamos a ser nosotros los adultos mayores, vamos a ser adultos mayores que tenemos habilidades computacionales y entonces vamos a tener otro tipo de problemas, ¿no? Para interactuar. Y pues eso es en cuanto a trayectoria de este proyecto. Qué interesante, me llama la atención que el tema del seguimiento adulto mayor sigue permanente. Digo, obviamente cambian las tecnologías, cambian los medios de comunicación, pero como bien comentas, el adulto mayor sigue, ¿no? Claro. Y hay muchísimas cosas que seguir investigando. Pues qué interesante. Hablando de la tecnología y este tema en particular que nos tiene aquí hoy Marcela, en desarrollar un bot para apoyo a la medicación de adultos mayores. ¿En qué consiste el proyecto? O sea, profundiza un poquito más en este tema. Bueno, este proyecto ya en particular de apoyar la medicación del adulto mayor nace en el contexto de queríamos dar continuidad al proyecto anterior, ¿no? Este que les decía que empezamos a trabajar mediante un concurso y queríamos seguir trabajando un poco con el adulto mayor. En ese tiempo se estaban formando las redes temáticas de lo que se llamaba antes CONACYT, donde iba a haber fondos para trabajar en problemas nacionales. Y entonces tomamos esto del adulto mayor, o sea, había un contexto muy importante en ese momento, como una ventana de oportunidad, digamos, hacia el futuro, porque en el 2050 se espera que una cuarta parte de México sea adulto mayor. Entonces, digamos que en ese momento estábamos como en esa ventana de oportunidad de ser los primeros en trabajar, ¿no? Con tecnologías, con investigaciones que proponen tecnologías para adulto mayor. El contexto era, bueno, el adulto mayor requiere, es muy estudiado, requiere vivir de manera autónoma e independiente en casa, y si tú le facilitas que él tenga las herramientas para vivir de manera autónoma e independiente en casa, ellos pueden cognitivamente estar mejor por mucho más tiempo
y eso es lo deseable, ¿no? Entonces, antes de pensar en institucionalizarlo, lo mejor es darle todas las herramientas que pueda tener en casa, incluyendo la tecnología, que es muy importante, para que pueda permanecer el mayor tiempo de casa. Y ese era como nuestro contexto en ese momento. Hicimos una red temática que fue aprobada en ese momento y ahí donde hicimos colaboración con el Instituto Nacional de Geriatría y empezamos a proponer tesis, ¿no? En este contexto. ¿Cómo nace lo del bot? Bueno, pues teníamos que abordar un problema de todo lo que tiene el adulto mayor, de todas las problemáticas que puede tener en casa para vivir de manera autónoma e independiente. Hay una serie de actividades de vida diaria, ¿no? Que se pueden soportar en casa. O sea, las actividades de vida diaria se dividen en básicas, instrumentales y bueno. Este en particular tiene un gran problema porque si no lo haces bien, no te medicas correctamente, o sea, siguiendo una adherencia y los tiempos adecuados, pues recaes en hospitalizaciones, ¿no? Entonces tiene un costo además económico muy fuerte. Entonces decidimos ahí, en ese punto, cuando íbamos a generar nuestro proyecto para la convocatoria, enfocarnos a lo que es la medicación y establecer lazos con el Instituto Nacional de Geriatría. En ese tiempo, una investigadora, la doctora Carmen Peña, participó con nosotros, ¿no? En un comité de tesis, el comité de tesis de Juan Pablo, y empezamos a proponer lo que es esto de ambientes de cómputo ubicuo para el adulto mayor, para la medicación. El primera versión, el primer prototipo que surge del bot es un bot virtual, de hecho es una mascota virtual que también se comunica con el adulto mayor en casa. Estaba contextualizado en el concepto de computación ubicua, porque esto de computación ubicua, pues ubicuidad es que está en todas partes, ¿no? La computadora está en todas partes, pero imperceptible para el humano, pero está ahí para ofrecerme servicios y monitorearme y darme lo que yo necesito. Esa es la parte filosófica, ¿no? Darme información y servicios cuando yo lo necesite. Ese es el concepto de computación ubicua. Implementarla tenía muchos retos en ese momento porque, bueno, no teníamos la tecnología que tenemos ahorita, ¿no? De hecho, ahorita ya ni se usa el término computación ubicua, simplemente ya usan ustedes lo que es el Internet de las cosas, las mismas tecnologías que trae el teléfono que constantemente nos puede monitorear, los videojuegos, ¿no? Que te puedes parar enfrente de él y hacer los movimientos de manera muy natural, ya sin tener que usar controles, es parte del concepto de computación ubicua. Entonces ya no se usa mucho el concepto, pero es algo que se acuñó hace más de 20 años y todo lo que vemos ahorita de desarrollo básicamente surge de esta filosofía de crear ese tipo de tecnologías. Y nos quedamos, bueno, con este problema de medicación. Les decía que la primera versión del bot es un bot virtual y la idea era que tuviera un periquito, lo contextualizamos a una mascota mexicana, ¿no? Entonces el periquito se comunicaba con el adulto mayor, básicamente es el concepto de apoyar la medicación, más bien las teorías de apoyo a la medicación es que debes de darle recordatorios al adulto mayor, debes de darle elementos motivacionales y debes darle retroalimentación acerca de cómo ha sido su medicación. Esos son básicos en cualquier tecnología de apoyo a la medicación. Entonces el bot lo que hacía era eso, de una manera imperceptible, como si fuera un cuadro que adorna tu casa, ponías una tableta, estaba el periquito virtual, y el periquito virtual todos los días nacía, digamos, ¿no? Entonces, si tú te medicabas correctamente, iba creciendo en el momento y te daba recordatorios porque un periquito puede hablar en teoría, ¿no? Fue un reto tecnológicamente armarlo porque no había tecnologías del habla como ahorita, no estaba tan robusta las tecnologías de detección o de hablar, ¿no? Como ahorita los agentes conversacionales que se llaman. Entonces tuvimos algunos retos para implementar pues ese tipo de tecnología en ese momento y tenía limitaciones en cuanto a la conversación. Ese fue el primer prototipo y más recientemente, ya después del 2022, 2020 al 2023, más o menos en esas fechas, hicimos otra versión ya con otra filosofía también de apoyo a la medicación. Sí, también habría que dar recordatorios, motivación y retroalimentación, pero por ahí empezamos a tener una relación con una persona de Inglaterra que me tocó conocer, una estudiante de doctorado, que también era etnógrafa, estaba estudiando estudios cualitativos para conocer la medicación y proponer requerimientos de tecnología, es decir, no las diseñaba, proponía requerimientos. Y me contactó porque vio mi trabajo y me dijo que tenía dinero para venir a México, estaba buscando a alguien con quien pudiera hacer una investigación, entonces yo prácticamente nomás la recibí. Hicimos un protocolo multicultural, porque hicimos el protocolo y el mismo protocolo ella lo ejecutó en Inglaterra y yo lo ejecuté aquí. Ella lo ejecutó con mujeres que tenían que tomar la medicación, lo que es la pastilla anticonceptiva, y yo lo ejecuté con adultos mayores. Entonces eran como dos
dos estudios completos, el mismo protocolo, pero con dos perfiles Sí. completamente diferentes, porque El rango de edad, ¿no? Sobre y también todo. te perjudican una mujer que tiene que Ajá. tomar una paciente, tiene otras consecuencias, si no te Exacto. la tomas y se te olvida, ¿no? Mientras el adulto mayor pues tiene otra. Entonces hicimos ese estudio y comparamos los diferentes regímenes de medicación, aspectos culturales, y eso dio pie a proponer tecnologías que apoyen lo que es el hábito de medicación, que hay todavía por ahí otras teorías psicológicas para apoyar el hábito de la medicación. Apoyar hábitos significa yo me tengo que acostumbrar a hacer la misma Así actividad es. todos los días al mismo tiempo en los Sí. mismos momentos. Y la teoría de formación del hábito que manejaba esta colega, que Katy se llama, decía, bueno, si queremos formar el hábito, por ejemplo, si tú lo que tenemos que hacer es buscar otra actividad que lo hagamos de manera rutinaria. Por ejemplo, si tú todos los días te levantas y a las 10 de la mañana lo primero que haces es tomar café y preparártelo, pon tu medicación a un lado del café. Claro. Entonces, todos los días vas a estar ahí, cuando lo veas te vas a recordar. Entonces, la idea de crear un bot era que facilitara al adulto mayor, ahora con las nuevas versiones de agentes conversacionales, diseñar ya una conversación que pudiera ayudar al adulto mayor a formar hábitos de medicación y que le recordara, oye, tú te propusiste tomarte la medicación todas las mañanas al tomar el café, ya lo hiciste, pues el recordatorio ya era diferente a la primera versión, ¿no? Entonces fue un cambio diferente, además la tecnología que había en los 2020 ya era muy diferente a la que había al inicio de los 2000 y pudimos hacer conversaciones mucho más ricas con el adulto mayor, ¿no? A través de estas, los speakers inteligentes, básicamente usamos Alexa como prototipo funcional para experimentar y crear este tipo de bot, ¿no? Más novedoso y más moderno, digamos, a las tecnologías actuales. Sí, no, y ahorita escuchándote, qué reto tan importante, porque digo, de por sí crear un hábito nuevo es difícil, ¿no? Para cualquier edad, yo creo, ¿no? Yo creo que los niños son los que pueden, si repetidas veces hacen cierta actividad desde Así lavarse los es, dientes, ¿no? así es. Empezamos a crear esos hábitos positivos, pero ya pensando en un adulto mayor, también creo que es un reto muy interesante el que crees un nuevo hábito, Así porque es. inclusive el tema de medicación va cambiando. Así es. No siempre va a estar tomando el mismo medicamento, no es la misma cantidad, los Exacto. mismos días. Entonces, digo, yo hablo también por experiencia, ¿no? De mis padres. Entonces, sí hay muchísimas variables que se involucran en Sí. en este tema, ¿no? Y ahorita nos comentabas que al final de cuentas este proyecto impacta o tiene su objetivo en hacer un poco más autónomo, ¿no? La medicación de adultos mayores. Y ya nos hablabas, me causó como mucho interés porque nos hablabas como de 3 fases que este bot hacía, ¿no? Uno, el recordatorio, El recordatorio. motivación y luego como retroalimentación, ¿no? ¿Cómo llegaste a saber que esas 3 fases eran necesarias para este bot? Bueno, algo que tenemos que hacer nosotros si queremos hacer una computadora o diseñar tecnologías computacionales que tengan impacto en un dominio muy particular es de leer sobre ese dominio en particular. Entonces, básicamente, esos 3 elementos están muy estudiados desde el punto de vista clínico. O sea, no es algo que nosotros retomamos. Igual esto de la formación del hábito es un proceso que ya está formulado por gente que estudia la psicología. Entonces, básicamente, nosotros tratamos de entender esas teorías médicas y ver cómo se pueden soportar por tecnología, ¿no? Y lo que hicimos es diseñar la interfaz conversacional, o sea, la conversación que va a tener el bot con el humano, ¿no? Para facilitarle la conversación. El otro problema que tiene la formación de hábitos es que el hábito también lo puedes hacer de manera inconsciente. Cuando se forma un hábito, a veces lo haces y ya no te acuerdas si lo hiciste, ¿no? Entonces, ahí también veíamos muy adecuado que un bot pudiera ayudar en esa parte de darte retroalimentación. Si tú no te acuerdas que lo tomaste, es el tener la tecnología que te puede decir, oye, ya lo tomaste, no te preocupes, ¿no? O sea, y que no provoque. Es muy importante que no te lo tomes, pero también puede tener otras consecuencias si por no recordar que ya te lo tomaste, te lo vuelves a tomar, lo duplicas, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso la tecnología en ese sentido es muy importante. Lo puede hacer de manera más independiente al adulto mayor, que no dependa de las personas, de los cuidadores, de los familiares, pero además puede ser más preciso al monitorear la medicación, ¿no? Porque te puede decir, ¿no? Si lo has hecho o no lo has hecho y cómo lo has hecho, que es la retroalimentación, ¿no? Sí, no, muy padre. Y destaca ahorita todo ahorita que comentas de esta revisión de literatura, ¿no? Que ahorita estos espacios de divulgación realmente son para eso. Escuchamos de un lenguaje muy sencillo de tu parte todo este proyecto, pero atrás de ello, pues obviamente hay
todos años y años de investigación y de revisar esta De literatura, leer, ¿no? ujú. Y lo que me llama mucho la atención que también se involucran diferentes disciplinas. Hablaste de la Así es, psicología, así de la es, medicina, de la geriatría también, ¿verdad? así Que es. tienen adultos mayores. ¿Hay alguna otra disciplina que se haya involucrado, por ejemplo, en este tipo de proyectos? Bueno, está la parte tecnológica, pero la parte que, el por qué involucramos otras áreas es porque realmente este proyecto se contextualiza más en un área que también se llama interacción humano-computadora. Ah, Y la ya, ya. interacción humano-computadora es multidisciplinaria. De hecho, estudia cómo las personas adoptamos la tecnología y para poder hacer ese tipo de estudio un poco tenemos que tener fundamentos de psicología, ¿no? Y poder hacer para poder tener este entendimiento. De hecho, muchos dispositivos se han lanzado, ¿no? Sin saber cuáles van a ser los posibles usos. El mismo Alexa, ¿no? Se lanza y tiene una variedad de usos, no es no es de un propósito específico, ¿no? Y esos son aspectos que se están continuamente estudiando también a nivel mercadotecnia, cómo el usuario las adopta, cómo interactúa con ellas, ¿no? Entonces, básicamente es por eso es multidisciplinario. Ya el área a la que pertenezco yo es multidisciplinaria. Y si nos corresponde, entonces, por lo tanto, a veces contactar o buscar a gente del dominio. Siempre va a Así es. enriquecer, ¿no? El proyecto, Totalmente. definitivamente. Ajá. Sí, sí, totalmente. Ujú. No, pues muy, muy interesante. Ya ahorita le voy a dejar la palabra a Marco, pero bueno, nada más comentar que descubrí tu proyecto en un espacio de divulgación precisamente Ok. cuando noté estos proyectos que tenías, Marcela, y me encanta que tus proyectos también son un enfoque de responsabilidad social, ¿no? Creo que también esa es una parte que nos apasiona y sobre todo cómo impactar en la calidad de vida de los demás y qué mejor que en Ujú. zonas de edad avanzada. Ujú. Adelante, Marco. Sí, definitivamente es un aspecto muy importante el cómo podemos bajar todo lo que nosotros realizamos aquí en nuestras investigaciones y que realmente tenga un impacto en la sociedad. Me gustaría preguntarle cuáles fueron esos principios de accesibilidad que se consideraron más importantes al momento de diseñar esta tecnología. Ok, bueno, a lo mejor podemos empezar por la definición de accesibilidad, ¿no? Accesibilidad en cuanto, desde la perspectiva tecnológica, es diseñar tecnologías que se adapten a las personas, ¿no? A las capacidades, habilidades de las personas, y no al revés, que la persona tenga que estar haciendo Así adaptaciones es. a su ritmo de vida o a su forma de trabajar para usar las tecnologías. Con respecto a los principios de diseño, bueno, hay principios de diseño muy generales o muy globales que son los que definitivamente utilizamos en relación a que la información tiene que estar de una manera visible, si fuera el caso, ¿no? Uso de textos, contrastes, son muy básicos esos principios de diseño. Pero dado que nosotros exploramos este enfoque que les comentaba hace rato, que es de computación ubicua, y en esta filosofía de hacer la computadora imperceptible, etcétera, nosotros veíamos mucha oportunidad ahí de, si queremos hacer tecnología, y un reto, ¿no? Si queremos hacer tecnología que sea imperceptible o invisible al usuario, que por invisible no se refiere que no la vea, se refiere a que no requiere interacciones explícitas, ¿no? Ahorita yo estoy interactuando, si quiero ver información, tengo que ir y mover aquí en la pantalla, ¿no? Si me estuviera escuchando mi computadora, sabría en qué punto estoy, a lo mejor se mueve automáticamente. Eso ya que fuera la computadora invisible para mí, ¿no? Desde esa perspectiva. No es tanto que no la vea. Entonces, ¿cómo hacer computadoras o tecnologías que estén integradas al ambiente o a mi actividad de vida diaria? Ese es el gran reto, ¿no? Teníamos que estudiar y entender al adulto mayor cómo realiza la medicación en casa, dónde las coloca, etcétera, para poder hacer una tecnología que realmente sea accesible para él, en el sentido de que fuera invisible. Nosotros queríamos evaluar una tecnología o diseñar una tecnología que resultara que es muy fácil de utilizar, muy intuitiva, donde el adulto mayor fácilmente se la integramos, se la colocamos y no hay una fase de entrenamiento o una curva de aprendizaje fuerte. En ese sentido, diseñamos tecnologías accesibles. ¿Qué principios de diseño utilizamos? Bueno, los principios de diseño que utilizamos son específicos de este tipo de tecnología de computación ubicua. Son muy particulares de este tipo de tecnología y voy a decir algunos de ellos para que nada más informar. Pero hay una que se llama que es informativa, por ejemplo, y esto se refiere a que la tecnología dé información útil en el momento adecuado. Otra es que dé conciencia periférica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nuestra periferia de atención es todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces yo puedo estar viendo que hay compañeros aquí atrás y si se levantan los puedo ver, pero yo decido si le hago caso o no. Si estoy esperando a que llegue mi compañera, mi colega y la veo por aquí pasar, pues hago caso a la información que estoy viendo en mi periferia. Si no, lo puedo ignorar. Entonces la idea de la computación ubicua es que así funcione, ¿no? Que sí presente información en la periferia y que de tal manera que el usuario pueda decidir cuándo le hace caso a esa información, porque psicológicamente así funcionamos los humanos, ¿no?
Bueno, bueno, voy a mencionar otro que es muy importante dentro de lo que queríamos diseñar, que es que sea estéticamente placentero, que es muy importante si queremos que esté integrado a nuestro ambiente, pues debe de ser estéticamente placentero y sobre todo el adulto mayor que no le gusta ser estigmatizado referente a que me pusieron ahora tubos en la pared para que me pueda subir o cierto aparato, porque se va estigmatizando, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante que fuera casi como un adorno dentro de casa ese dispositivo. Por eso la primera versión que hicimos fue una tableta, que de hecho la disfrazamos como un cuadro, ¿no? Entonces se veía la imagen del robot y se veía que era dinámico y crecía, pero si alguien llegaba a casa, pues no sabía que eso era para la medicación, o sea, no había manera, ¿no? A menos que preguntaran específicamente. La última versión, pues ya compramos un dispositivo que son estas bocinas inteligentes, pues prácticamente ya están diseñadas para estar empotradas en casa. Nosotros ya diseñamos lo que es la conversación. Esos son por mencionar 3. Hay otros, ¿no? Pero en ese sentido, por esa razón usamos este enfoque de computación ubicua, porque ofrece ventajas con respecto a accesibilidad comparado con otros enfoques, ¿no? Excelente, entonces aquí sí vieron pues un reto en cómo enfocas esta tecnología en el adulto mayor a diferencia si fuera con una persona joven o incluso los niños chiquitos, ¿no? Que ahorita está la frase, ¿no? Que ya vienen con eso, ya lo traen. En cambio, el adulto mayor pues sí le cuesta un poco más adaptarse a las tecnologías que utilizamos constantemente. Sí, bueno, hay una anécdota, voy a platicar. En el primer proyecto que evaluamos de la tableta que poníamos el periquito, pues lo dimos a 8 familias, 8 adultos mayores. Era requisito que estuviera un familiar, porque el familiar siempre nos ayuda un poco a, si el adulto mayor no comprendió qué hacer dentro del protocolo que teníamos nosotros, era el hijo el encargado. Además había un incentivo económico porque teníamos acceso a los datos y bueno, tal vez les platico cómo fue el proyecto, ¿no? Para los otros retos. Pero lo que resultó en ese primer proyecto es que cuando los nietos llegaban a casa a visitar al adulto mayor, les llamaba mucho la atención la tableta. Entonces, poco a poco fueron aprendiendo cómo se utilizaba y había un momento en que estaban así al pendiente, va, abuelita, ya está sonando el periquito y le traían el medicamento al adulto mayor y se involucraron. De hecho, fue un resultado que reportamos dentro de la publicación porque fue un nuevo uso, ¿no? Y algo pues creo que positivo, así lo pusimos nosotros, como algo positivo porque regularmente se involucraban los mayores o el hijo, ¿no? Más cercano al adulto mayor, era el único involucrado en la medicación y este aparato lo que produjo era que otros familiares, o todos los más jóvenes, pues interactuaran de otra manera con el adulto mayor, ¿no? Sí, yo creo que hasta lo hacían más fácil, ¿no? Como más día a día, ¿no? Sí, y aparte como para el adulto mayor, el nieto, la nieta es algo muy importante, ¿no? muy importante y lo dejaban, ¿no? Sí, claro. Qué padre. Sin duda ese hallazgo pues sí fue algo que los sorprendió al momento que realizaron la investigación. ¿Algún otro que nos pudiera reportar que también dijeron? Bueno, es un hallazgo, pero en el sentido del reclutamiento de sujetos. Resulta que cuando invitamos siempre a reclutar adultos mayores, es el adulto mayor mujer el que tiende más a aceptar participar dentro de nuestros proyectos. Entonces, nuestros resultados están muy recargados, a la mayoría son adultos mayores mujeres. Entonces, al momento que queremos generalizar los resultados, pues no es tan posible, ¿no? Porque no tenemos un balance de sujetos. Ese es algo que recurrentemente nos ha pasado, que tenemos mayor participación de mujeres que de hombres. Sí, fíjate qué interesante porque es parte de los retos que cada proyecto conlleva, ¿no? Exacto. Y hablando de estos retos, ¿este proyecto solamente lo has enfocado en adultos mayores o has pensado, por ejemplo, en otras líneas de investigación, hablando, por ejemplo, a lo mejor en el mismo tema de medicación, pero a otras edades? Ahorita mencionabas la estudiante de Inglaterra, ¿no? Que era, por ejemplo, para personas que estaban tomando la pastilla anticonceptiva y que obviamente el rango de edades era diferente, ¿no? Sí, no me he salido del enfoque de adulto mayor, creo que un poco por comodidad, porque vas leyendo mucho de esta parte del dominio. Claro. Entonces, cambiar de dominio no es cualquier cosa, ¿no? O cambiar de población, ¿no? Tengo colegas que están trabajando con personas con autismo, pero con niños con autismo, porque no es lo mismo trabajar con el niño con autismo a trabajar con un adolescente con autismo, los problemas son diferentes. Y también hay una tendencia, se enfocan a niños con autismo, yo creo que va creciendo tu dominio en esa área en particular, y creo que nos cuesta trabajo como tecnólogos, ¿no? Empezar luego a conocer otros dominios, porque sí es leer mucho de lo que no es realmente nuestra área, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que no me he salido del contexto de adultos mayores, trabajando en otros aspectos, incluso del adulto mayor, pero como que siento que esa es mi población ya, que conozco como... Nunca terminas, ¿no? Porque puedes estar agregando variables. Exacto. Por ejemplo, que agregues que el adulto mayor tiene un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. O sea, Sí. ¿cómo va a ser ahora
¿no? La interacción. No es lo mismo trabajar con adultos mayores con deterioro cognitivo leve Así que el que tiene Alzheimer. O sea, sencillamente Ujú, sí. ya le cambiaste, es una variable que le cambies, requieres que tú te pongas un poco a leer más para poder Así es. diseñar Ujú. tecnologías en ese sentido, ¿no? Con esos Sí, problemas. definitivamente. Sí. Muy bien, y en este sentido, ahorita lo que comenta Marco, y que sí es muy importante, esa parte de ir reconociendo diferentes aspectos en el adulto mayor, ¿no? ¿Han cambiado, por ejemplo, el tipo de tecnología o esta Exacto. metodología para implementar a lo mejor el mismo proyecto, pero con estas diferencias entre cada uno de los adultos mayores? Exacto, Sí, eso ¿verdad? es lo que estamos, te decía, la primera versión era este bot Ay, es y la como de- última es esta de Alexa y ahorita estamos pensando, Ok. bueno, ya hay IA generativas, Ujú. ya las Ajá. Alexas, esa conversación que nosotros diseñamos con la Alexa estaba muy limitada porque básicamente eran preguntas prediseñadas con, hagan de cuenta, un arbolito de decisión. Si dice esto el adulto mayor, la Alexa contesta Ah, esto y muy centrada, ¿no? Ujú. La conversación. Y ahora podemos hacer conversaciones más ricas, ligándola con una IA generativa, algo que no hemos hecho, así que si alguien escucha está invitado a unirse a mi proyecto y quiere trabajar con él, pues Ujú. ahí están completamente invitados. Algo, por ejemplo, que no trabajamos en esta parte de formación de hábitos es que el adulto mayor tiene que decidir con qué actividad de vida diaria va a ligar su medicación. Esto que ok. te decía, ¿no? Ujú. O sea, la idea es que el bot sirviera para enseñarle el hábito, lo que era la Alexa. Y una vez que se detectaba que él ya por un periodo de tiempo había sido consistente tomándose Así la es. medicación, se iban retirando los mensajes recordatorios, Ah, ¿sí? ok. Para no ser tan intrusivo, porque Ujú. realmente los recordatorios son muy intrusivos. Entonces, si no lo necesitas, lo que queremos es que ya no Porque te ya lo generaste el recuerdes, ¿no? hábito, ¿verdad? Ya Ujú. generaste el De hábito. acuerdo. Pero la idea, el bot no se retiraba, a lo mejor daba los mensajes, lo que son los motivacionales. Cuando Ok. detectaba que estabas haciendo bien correctamente la medicación, la idea es que te siguieran dando esa retroalimentación que requiere siempre el adulto mayor. Pero algo que no hicimos es dar un apoyo tecnológico para poder decidir con qué actividades de vida diaria se puede ligar o es adecuado Ya. ligar la medicación. Porque a lo mejor un adulto mayor, y eso hicimos unos estudios previos a cada adulto mayor, les monitoreamos la medicación por 30 Ujú. días y hay una diversidad, o sea, no por estar trabajando con Totalmente. adulto mayor tienen los mismos problemas de medicación, o sea, hay adultos Ujú. mayores, por ejemplo, las mujeres que ya vivían solas en casa, estaban en casa la mayor parte del tiempo, pero en la tarde ya no tenían unas rutinas específicas, se Ujú. iban con la amiga, no sé, o sea, Ujú, eran Ujú. bastante sociables. Y entonces la medicación de la noche, teníamos un sujeto de estudio que la medicación de la noche a veces la hacía hasta las 3 de la mañana, a veces a las 9, ok. y la de la Ujú. mañana muy bien, todas las de la Ok. mañana sí Sí. se veía, hicimos unas gráficas. Entonces, el trabajar con el adulto mayor para decidir con qué actividades de vida diaria o que reformule sus rutinas, que haga rutinas, ligarlas es algo que tuvimos que hacer con el apoyo de psicólogos porque no nos enfocamos en este desarrollo a esa parte que es otro problema muy particular, ¿no? Sí. O sea, cómo ayudarle a decidir con qué rutinas de vida diaria. Ahí es donde pienso que se puede trabajar mucho más con la IA generativa, porque la Ujú. IA generativa tiene mucho conocimiento que podemos utilizar y a lo mejor podría hacer recomendaciones, bueno, esas son mis hipótesis, que es la que no he explorado, ¿no? Pero ahí es donde veo esa oportunidad de usar la IA generativa, ¿no? Para Qué, apoyar esa parte. qué padre. Y aparte, yo creo que cada sujeto es una historia diferente, Así ¿no? O sea, es. porque nada más cambias esta parte nocturna, ¿no? De la medicación y ya es otro Es sujeto. otro Ujú. sujeto, exacto. Es otra, sí, no, no, qué interesante. Sí, Muy bien, y visto así como en retrospectiva, todo este aprendizaje, toda esta experiencia de investigación, pues también pasó en pandemia. exacto. Entonces, ¿cómo le hicieron? Sí, O la sea, cero evaluación, contactos, pero la medicación sigue. exacto. ¿Cómo fue esa parte? Se nos atravesó la pandemia cuando íbamos a hacer la evaluación de lo que es este prototipo de agente conversacional en la Alexa. Y lo que hicimos fue, como decías hace rato, cada caso es un caso diferente, cada persona. Entonces teníamos que trabajar primero con el adulto mayor para poder entender cuál es su rutina diaria, qué medicamentos toma. Esa parte sí logramos hacerla antes de pandemia, pero sin embargo cuando ya llegamos al momento en ya estamos listos para darle la Alexa a cada uno de ellos especializado a sus rutinas diarias, ahí es donde nos fuimos a pandemia y pues nada, contacto. Entonces Ujú. tuvimos que rehacer esa parte del proyecto para poder recolectar los datos, porque la idea era que periódicamente cada semana se le iban a hacer algunas entrevistas al adulto mayor para entender la adopción de la tecnología, problemas que hubiera tenido.
Afortunadamente, como hacemos tecnología, también toda la conversación que hacía con Alexa, todo se registraba. O sea, iba a haber registros, pero sí hay una parte de recolección de datos por cuestiones de análisis cualitativo incluso, ¿no? O sea, entender aspectos que no puedes cuantificar y recolectar. De esa manera era la interacción. Adicionalmente, bueno, si el adulto mayor tenía un problema con la Alexa, que si se reconfiguró algo, pues la idea era poder ir a casa y arreglarle, ¿no? El problema. Todas esas interacciones las tuvimos que limitar y como lo hicimos es involucrando al cuidador. Entonces, fue requisito así de inclusión que el adulto mayor tuviera internet, por supuesto, lo cual es un reto, es difícil, y que tuviera un hijo o hija disponible para poder apoyar en caso de que la tecnología fallara, que fuera él el que dándole instrucciones fácilmente pudiera reconfigurar. Entonces fue un requisito. Y casi todo lo hicimos por WhatsApp, a menos que fuera necesario visitar al adulto mayor, porque se le visitaba. Pero no, creo que sí fueron 2 o 3 ocasiones con algunos adultos mayores, pero se minimizó la interacción, ¿no? Todo tuvo que ser digital, básicamente. Algo que también creo que causó algún tipo de efecto, porque lo hicimos en pandemia, es esto que decía, el ejemplo que decía de la adulta mayor que en la mañana se la pasaba en casa y en la tarde salía, pues ya no tuvimos esos casos, porque todos los adultos mayores estaban en casa. Entonces creo que si hiciéramos el estudio nuevamente post pandemia, ya sea otra invitación a alguien que quiera hacerlo, creo que se podrían obtener resultados diferentes, porque yo creo que ya están haciendo sus rutinas diarias realmente como las hacen, ¿no? Sin ninguna limitación de estar en casa completamente. Sí, yo creo que también es interesante investigar después del uso de esta tecnología, qué sucede validando estos hábitos. Porque como dices, bueno, a lo mejor ya le quitamos los recordatorios, ¿no? Sí. Pero a lo mejor ya no va a ocupar motivación porque ya creó ese hábito y ya lo pudiera hacer normalizado, ¿no? De una manera día a día, etcétera. Entonces también como que es un tema interesante de validar este uso de la tecnología. Bueno, te platico que el estudio como fue en la pandemia haz de cuenta, lo usaron completito el Alexa, dándole recordatorios, los motivadores y la retroalimentación. Y después de un mes, lo que empezamos nosotros a hacer es retirar los recordatorios sin decirles. Y entonces ellos no sabían que ya nos iban a, sino que de repente pues ya no escuchaban a la Alexa, ¿no? Digamos los recordatorios. Entonces la idea era motivar y entrevistarlos para ver si ellos habían hecho sus propios ajustes o qué tanto dependían del recordatorio. Que algo que medimos es eso, o sea, cuántos adultos mayores se medican posterior al recordatorio y cuántos se medican antes del recordatorio. El que se medica antes del recordatorio quiere decir que no creó el hábito, exacto. El otro se está haciendo más dependiente, ¿no? Bueno, ahí había un algoritmo por ahí que luego les paso el artículo, que lo leo, porque la idea fue ir retirando los recordatorios para empezar a monitorear esa parte, si se formó el hábito, ¿no? O si hicieron ajustes, y en las entrevistas algunos sí notábamos, alguno que otro sí dijo, no, yo sí lo registré, me hice mi recordatorio, o sea, bueno, eso para nosotros es resultado, porque a lo mejor habrá adultos mayores que les cuesta mucho trabajo recordar, pues, o sea, no es algo malo que reprenda el recordatorio, es la funcionalidad que necesitan, pues, entonces, cada caso fue diferente y cada caso se reportó de manera individual, ¿no? Son pocos casos, realmente fueron 5 adultos mayores los que pudieron usar la tecnología, pero cada uno con sus características, que es lo que se reportó, a lo mejor es muy representativo de muchos adultos mayores que tienen ese tipo de problemática, ¿no? Para adherirse a la medicación. Sin duda, qué investigación tan interesante ha realizado, doctor. Algo que me gustaría preguntarle es, el libro que ustedes generaron estaba enfocado en niños y en niñas. ¿Por qué se decidió este público para generar este artículo de divulgación? Sí, fíjate que la convocatoria era para tú tenías que elegir si ibas a escribir para un público niño o para adolescente. Creo que eran las únicas 2 opciones que había. Y sí nos decidimos nosotros por niños precisamente por el resultado que obtuvimos en el primer estudio, que había sido ya muy atractivo. Entonces pensamos que escribirlo para niños pues iba a ser mucho más interesante que escribirlo para los jóvenes. De hecho, yo creo que la misma tecnología, el diseño, como las imágenes que hicimos, es mucho más atractiva no leerla para un niño que para los jóvenes. Y creo que podría ser motivacional también para los niños, ¿no? Entender cómo estas tecnologías, que no necesariamente tiene que ser con el software que nosotros hicimos, ellos también pueden adquirir este tipo de bots y a lo mejor especializarlo para que de cierta manera de recordatorios, creo que les podría dar ideas y ellos son los que saben ahora cómo configurar, ¿no? Y cómo mover la tecnología.
No, y se involucra Esa fue la muchísimo, razón. ¿no? Los Sí, los nietos, pues, Sí. con los abuelos, creo que es una conexión como muy especial. sí, sí. Entonces, hacer este libro dedicado a ellos, creo que también hace como este puente entre la tecnología, porque obviamente los Claro. niños ya nos rebasan de repente en esos temas Ujú. tecnológicos, ¿no? Y cómo hacer ese puente con Sí, las personas mayores, ¿no? sí, 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 Y claro. sobre todo en estos tiempos que ya es difícil que mamá y papá, pues ambos tienen que trabajar y generalmente Sí, los que pasan al cuidado Así es, de los niños o de los nietos, en este caso, pues son los adultos mayores o así los es, abuelitos. así es. ¿Y cuáles fueron los retos al escribir para un público infantil sin perder el rigor científico? el público Mm, más difícil, el ¿no, Porque público Marcela? más yo lo he difícil, intentado y Es sí el es más muy difícil, complicado. sí. pues lo que nos pusimos a hacer es como una propia investigación así de informativa, viendo ejemplos, por ahí CECITE tiene algunas revistas de divulgación Ujú. para niños, y tomamos un ejemplo de ellos donde tenía un avatar, pues como un bot también, un personaje más bien, Ujú. un Personaje. carácter, ajá, en donde esta persona es la que contaba la historia. Entonces vimos varias ideas de ese tipo, similares, y no estoy segura, Carla, pero creo que también en alguna evento donde tú invitaste a alguien, no sé si recuerdo si de Microsoft o dónde, que también hicieron algo de divulgación, creo que también manejaban ese tipo de enfoque de tener como un carácter que comunica, que es Ah, el que sí, sí, platica la sí. historia. Sí, Ajá, creo que ahí ingeniera también lo con vi. A. Sí, Entonces sí, creo que era sí. una técnica de las que vimos, de las que estudiamos, creo que es la técnica que nos gustó, dijimos, pues esta Ujú. suena bien como para poder comunicar las ideas. Fuimos 3 personas que escribimos el artículo, entonces entre todas, como de forma colaborativa, discutimos siempre la forma de escribir. Posteriormente en la revisión, pues sí nos dan retroalimentación Ujú. en ese sentido, ¿no? O sea, y la retroalimentación fue mucho en eso. Este texto tiene información muy técnica, tienes que Sí, explicar qué Ujú. significa esta palabra, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido fue mucho la revisión. Ujú. Esa fue la gran diferencia al escribir artículo Claro, científico, tú eres más libre el cómo lo quieres decir, es sí. lenguaje técnico. Aquí Ujú. fue mucho en ese sentido la retroalimentación recibida de los editores. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál cree que haya sido el mensaje central que buscaba darle a estos niños que iban a acceder a esta Qué divulgación? difícil. Cómo engancharlos, ¿no? Luego. Que se interesen en la Yo creo tecnología. que sí, más que Ujú. es ese, que se interese en la tecnología. No sé si logre tener un impacto en el sentido de que voy a apoyar o ayudar a mis abuelos en la Ujú. medicación, que podría ser otro segundo, ¿no? Porque ese Ujú. tiene mucho ese sentido, el libro creo que como quedó, ¿no? Pusimos escenarios de ese tipo, donde son los niños los que escuchan cantar al periquito y van y le avisan, Ujú. describimos los 2 bots, de hecho, en el libro. Pero creo que el sentido principal es enganchar y motivar a los niños a que desarrollen tecnología, que vean qué tipo de cosas se pueden hacer. Creo que las nuevas generaciones piensan que ya todo está resuelto en cuestión de tecnología, ¿no? Que la Ujú. IA Ujú. lo hace todo. De hecho, Sí. hasta piensan que la IA es la que hace todo y va a Ajá. hacer Sí, todo lo del futuro, y no es así. O sea, se van a seguir requiriendo tecnólogos que incluso hagan IAs mejores que las que hay ahorita, ¿no? O sea, que son algoritmos internos. Y bueno, y además de aplicaciones, yo no hago estos algoritmos a ese nivel, pero hago aplicaciones de dominios particular, que son áreas también Ujú. tecnológicas que se están explorando, ¿no? qué padre. ¿Y cómo fue ese proceso? Digo, hay una pregunta a lo mejor adicional. ¿Cómo fue ese proceso de la diferencia entre un artículo, como dices tú, muy técnico, ¿no? A Ajá. revistas internacionales, de alto impacto, a esta parte de crear un libro dedicado a público infantil? O sea, el proceso, digo, es distinto. Ajá, de En escritura. cuanto al tiempo, o sea, la estructura Ah. es distinta. En cuanto al tiempo, es más o menos igual. ¿Te llevó mucho tiempo? No sé si el tiempo es igual, pero sí sentí que era menos estresante. Ok. Porque hasta lo sentí como divertido, así como Ajá. relajado. Para Sí, Sí. empezar, ya sí. está todo hecho. No estás estresado pensando, a ver, tiene que quedar bien clara la contribución, el Sí. Ujú. resultado, las conclusiones. No, ya estás, es lo que hiciste, lo tienes que bajar de nivel y ser muy clara y didáctica. Entonces, como que ese tipo de reto de ser clara y didáctica, muy didáctica, a veces lo perdemos porque estamos Ujú. explicando mucho a nivel técnico, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue como que lo sentí, me gustó, me lo sentí muy Qué entretenido. Hasta padre. cuando platicamos nosotros, mira cómo escribí esto, y a veces nos recomendamos, no, pues aquí mejor hay que bajarle el nivel, usar Ujú. este tipo de palabras, nos hacíamos recomendaciones nosotros Qué mismos. padre. Entonces siento que es un proceso diferente, se me hizo muy entretenido, como una pausa así en mis Ujú. Sí, tiempos, Sí, ¿no? Hacer salirte un algo poco muy, del muy curioso, muy trabajo. diferente, sí, sí, ajá. sí. Y en el Sí, mismo sí. tema que te apasiona, Y ¿no? ajá, Así y es en algo que te gusta y así, que, qué no, sobre padre. todo que manejas bien. O Así sea, es. ¿no? Porque ya no ibas a tratar de leer la literatura y Sí, justificar. No, es lo que es, ¿no? Nada más tengo que explicarlo con mucha Ujú. claridad. qué padre. No, pues muchísimas felicidades, No, Marcela. gracias, La verdad, gracias. te reconozco tu No, trayectoria, igualmente también. siempre
me ha encantado pues escucharte y que te hayas involucrado en tantos proyectos y bueno, en muchas otras actividades. La verdad, muchísimas gracias por No, aceptar la invitación. Yo les agradezco mucho a ustedes por esta invitación, la consideración, también les reconozco todo lo que están haciendo en cuestión de divulgación, me parece trabajo de mucha calidad en la que no había participado realmente, siempre me sorprende Carla con lo que organiza todo así perfectamente bien medido, y ahorita que llegué aquí al escenario dije, oh, por Dios, esto sí es muy en forma, así dije, no me voy a estresar, no me voy a preocupar, ya lo tienen resuelto ellos, dije, Sí, todo, sí, y sí, no, muy no, bien, no. muchísimas no, gracias por todo. definitivamente muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos contar de nuevo con su presencia. Claro que sí, muchísimas gracias, y gusto en Muchísimas gracias. conocerlos. No, igualmente. Pues ha sido una conversación que nos recuerda por qué vale la pena apostar por proyectos que ponen a las personas en el centro. La accesibilidad, cuando se hace con sensibilidad y rigor, no solo resuelve problemas, también abre caminos para que más gente pueda vivir con autonomía y confianza. Lo que la doctora Marcela y su equipo han construido es un ejemplo de cómo la tecnología puede volverse cercana, útil, pero sobre todo muy humana. Sin duda nos deja pensando en todo lo que aún puede hacerse para mejorar la vida de nuestras comunidades. Y bueno, ya lo dijimos aquí, ¿verdad? Todo lo que se puede seguir haciendo. Yo me quedo con la idea de que la innovación no siempre necesita grandes reflectores. A veces basta con escuchar a quienes enfrentan desafíos cotidianos y diseñar soluciones que realmente encajen en su realidad. Este proyecto, con todos los tropiezos que trajo en la pandemia, demuestra la creatividad y la voluntad de encontrar su camino. Además, el salto hacia un libro infantil nos recuerda sembrar la curiosidad y la conciencia desde la temprana edad en una de las mejores apuestas para el futuro. Agradecemos a la doctora Marcela Rodríguez por acompañarnos y compartir su experiencia con nosotros. Ha sido un gusto tenerte aquí, Marcela. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias también a quienes nos escuchan. Si les gustó este episodio, por favor compártanos, sigan pendientes a las próximas conversaciones y seguiremos explorando cómo la ingeniería, la ciencia y la innovación pueden transformar nuestro entorno. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.